y hay un reconocimiento también extenso sobre que utilizar instrumentos de gestión ampliamente probados en la gestión empresarial de cualquier otro sector, pero incluso de la propia sanidad, da de sí mejores resultados que los que se limitan estrictamente a los instrumentos de la gestión directa. ¿Qué nos ha pasado aquí en España? Que además de aplicar un determinado criterio, de establecer que las normas SEC van a considerar a los hospitales como públicos o no públicos, pero en nuestro caso ha sido públicos, además hemos ido estableciendo parámetros de gestión diciendo, puesto que usted de acuerdo a las normas contables agrega sus cuentas al sector público, ahora le va a tocar gestionar con estas limitaciones o de esta manera. Es decir, hemos confundido lo que es una clasificación contable con lo que es una determinación de los instrumentos de gestión de que debe dotarse una entidad. Lo componga quien lo componga, y estemos en el sector público o en el sector privado, el conflicto de interés puede producirse. Y estos conflictos de intereses lo que hay que hacer es identificarlos, reconocerlos y destacar dentro de los códigos de gobierno de cada entidad que cada entidad debería tener, de qué manera vamos a abordar y evitar que estos conflictos de interés lleven a un rumbo no deseado a la entidad en función de estar subordinados los intereses de la entidad a los de los individuos.